que no quería que nos fuéramos sin abordar algo de lo que está ocurriendo en provincia de Buenos Aires. Esto viene a colación de que hace 2 jueves atrás más o menos, Sí. uno de los oyentes de Triple Click me preguntaba directamente a mí si sabía algo de lo que estaba pasando con la negociación por el endeudamiento que estaba planteando el gobernador Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires. Sí. Creo que cuando leí ese mensaje ya nos estábamos yendo y además yo admitía que me faltaba información como para tener algún tipo de mirada más o menos concluyente o presentable al aire. No nos queda mucho tiempo, pero sí, ahora está mucho más claro que efectivamente se han conseguido los votos, y creo que lo que no está tan claro, me refiero a que se han conseguido los votos para que se le aprobara el pedido de endeudamiento a Axel Kicillof en ambas cámaras de la legislatura bonaerense, pero no está tan claro o no está tan dicho, tan transitado cómo fue que se consiguió eso, cómo fueron las negociaciones, más allá de lo más grosero del asunto, ¿no? Y esto también está atado, por supuesto, a la interna de Axel contra Cristina, Cristina contra Axel, Axel versus la Cámpora, Máximo, etcétera, 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 que además en las últimas horas ha tenido una especie de rulito o vuelta de tuerca donde por lo menos se está diciendo que existiría la chance de ir hacia algún tipo de acuerdo, ¿verdad? Sí, algún acuerdo para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A Máximo aceptaría dar un paso al costado, recalando en las figuras. Están nombrando a Federico Termín probablemente, o a Federico Achával, de alguna manera como figuras de consenso entre el axelismo, Massa y la propia Cámpora. Y las declaraciones de Máximo, que hay que mirarlo un poquito más detallada del fin de semana, relativa fundamentalmente de lo que pude yo recorrer, que tienen que ver más que nada con cómo encarar de alguna manera este proceso hacia el 2027 y de qué manera hablarle y a quién hablarle de la realidad argentina. Y allí, bueno, una clara alusión a un mensaje mucho más potente, si vos querés, y mucho más trosco, entre comillas, del peronismo hacia lo que intenta hacer Axel, de esta unidad en principio, no teniendo hasta ahora, por lo que yo sé, un recorrido nacional. Axel pareciera que no tiene un recorrido nacional, pero de alguna manera esta amplitud de criterio que reclaman desde otros sectores del peronismo, que la Cámpora pareciera que no estaría de acuerdo. Bueno, ahí lo que tenemos o lo que podemos agregar es esto. Por un lado, Otermín y Achával, o de Achával, porque se hace suprimir el de por una cuestión marketinera, sí, supongo. Pero es Federico de Achával y es Federico Otermín. Los dos son intendentes, uno de Loma de Zamora, otro de Pilar. Los dos tienen algún grado de vinculación con la industria del juego bonaerense. No es menor. Bueno, en el caso de Achával es heredero del emporio del hipódromo de Palermo. Claro. En el caso de Otermín es el heredero político de Martín Insaurralde, ¿sí? Pero es cierto que ambos dirigentes tienen terminales o afinidad, o por lo menos se llevan bien, tanto con la Cámpora como con Kicillof. En el caso de Achával, además, en algún momento del año pasado se especulaba con que era el que tenía el aura que había despertado la atención de Cristina Kirchner para ser el postulante por el peronismo para las presidenciales del 27. Se llegó a conversar eso en determinados cafetines de la política nacional. No sé bien en qué ha quedado eso, pero sí me parece que lo que uno podría llegar a inferir es que se necesita mucho tiempo y mucho dinero para construir un candidato presidencial. 150 millones de dólares se necesitan más o menos para el año de la campaña. Pero estamos a 2 años. Y a Federico de Achával, a nivel país, no lo conoce nadie. Con lo cual, hay muchos dirigentes de la Cámpora, del peronismo clásico, de los gobernadores, y habría que ver qué piensan en San José 1111, porque eso todavía no lo consulté, pero hay en estos 2 sectores, insisto, la Cámpora y los gobernadores, actores que están diciendo el candidato del 27 tiene que ser Massa.
O sea, ya están sacando la alfombra. el respaldo, la alfombra. Le están haciendo un rack pull a Axel Kicillof, algunos, ¿no? Algunos dicen que no se bajó del Clio, que sigue construyendo de forma muy cerrada. Es lo unánimo que manejan todos los gobernadores. Inclusive hubo una reunión de gobernadores, de los 5 gobernadores. Pero el quinto es él. Sí, de los 5 gobernadores, en la cual dejaron en claro que la interna de la provincia de Buenos Aires no nos incumbe a nosotros y no tenemos ningún tipo de participación en el quilombo que vos tenés, Axel. Bueno, ahora, ese pase de facturas que dedican algunos peronistas a Kicillof porque no termina, según su propio criterio, de encarnar o de calzarse el traje de presidenciable, y hay que decir que en realidad tampoco termina de hacerlo porque lo están cascoteando sistemáticamente dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires, más allá de las observaciones o críticas que uno pueda tener, como acabo de deslizar, que le hacen un rack pull, porque rack pull, por las dudas aclaro, es cuando te tiran de la alfombra para que te caigas. Y es una operación financiera, en realidad. Es lo que hizo Milei con la estafa de Libra. Pero en el caso de Kicillof, bueno, como no termina de afiatarse, de plantarse frente a sus adversarios internos, hay muchos actores que dicen, bueno, pero ¿vas a pelear o no vas a pelear? Y a propósito de esto, de esta pelea por la conducción del PJ, de esta pelea por los lugares dentro del gabinete de Kicillof, porque en realidad, justamente, la moneda de cambio para que Máximo Kirchner se corra a un costado de la conducción del PJ bonaerense es que los representantes de la Cámpora continúen en el gabinete de Axel Kicillof. Tiene al menos 5 funcionarios de alto rango Kicillof en el gabinete, ¿no? Ahora, hay algo que es bastante elocuente de lo que viene ocurriendo al interior del gobierno bonaerense y para mí quedó plasmado en la sesión o en la madrugada de la sesión que termina aprobando el proyecto de endeudamiento que reclamaba Kicillof. Y es que en esa negociación, bastante chancha, por cierto, donde se inventaron nuevos puestos para el Banco Provincia, para el Consejo de Educación y para otros organismos públicos, donde, por ejemplo, se revoleaban nombres a la Bartola y se llamaba en horas de la madrugada a fulano o a mengano a ver si estaba, si atendía y le daban tal o cual cargo y fulano y mengano si atendían reclamaban más de lo que le estaban ofreciendo y por lo que me contaban, por ejemplo, cuando se creaba el cargo de director suplente para el VAPRO, había alguno que resultaba el beneficiario eventual de ese cargo y decía, no, pero no, ese no lo quiero porque no tiene chofer, porque no tiene oficina en el banco, porque no tiene secretaria. No, bueno, pero tenés 15 millones de pesos de salario, le decían. Ah, bueno, está bien, eso para la jubilación me sirve, contestaban. Y se iban acomodando los patitos e iban cerrando el acuerdo. En esa negociación estaban Facundo Tignanelli por la Cámpora, Mariano Cascallares y Cato Podis por el axelismo, Rancini por el PRO, había 1 o 2 radicales, según me cuentan. Faltan la gente de Massa. Y sí, Alexis Guerrera por el masismo. Y lo que me cuentan es que en el medio, en el fragor de esa discusión, incluso Tignanelli llegó a cargar directamente y delante de los adversarios políticos o la oposición al gobierno de Kicillof contra Cato Podis y Kicillof, diciéndole, ustedes van a traer un proyecto que se corra una coma de esto y no votamos esto. Una amenaza donde incluso llegó a decir algo así como el tiro puede salir para cualquier lado, traigan lo que estamos cerrando acá porque si no, no se vota, porque si no se cae todo. Y donde en un momento Tignanelli le dice a Cato Podis algo así como que el gobernador es un incumplidor serial. Cato Podis se incomoda delante de los radicales, los libertarios, los masistas también y por supuesto los macristas, y contesta que de ninguna manera es un incumplidor, que eso está saliendo por boca de él, de Tignanelli, etcétera, 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 y Tignanelli dice, vas a ver que es un incumplidor y vos dentro de un tiempo vas a estar de este lado. Eso me lo contaban uno de los que participaba de esta reunión,
por lo menos asombrado del nivel de virulencia que se maneja al interior del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y donde muchas veces no queda explicitado o no queda claro, tal vez porque, por supuesto, los actores que protagonizan este tipo de discusiones se incomodan con que se filtren las conversaciones. Claro, prefieren mantenerlo de alguna manera. Pero por otro lado es bastante gráfico del nivel escandaloso de conspiración interna contra la administración de un gobernador que está soportando justamente el asedio en el recorte de guita que envía Nación a la provincia de Buenos Aires. Todo esto es una historia abierta, una historia que va a continuar, por más que se haya aprobado incluso el endeudamiento. A Kicillof le quedan 2 años por delante que van a ser muy difíciles, no solamente porque tienen una oposición, digamos, blanqueada, hecha y derecha, como es la del PRO, la de los libertarios o la de los radicales, sino porque dentro de la propia fuerza política que integra en Fuerza Patria, los opositores son tal vez mucho más rudos y está la sospecha, la especulación de los propios funcionarios de Axel Kicillof, que todo este tiempo había sido el propio Tinianelli el que manejaba la resistencia de radicales y macristas a poner los votos para el endeudamiento, o que justamente corría el arco de la negociación diciendo, no, bueno, el PRO y los radicales ahora tienen otros pedidos antes de aprobarte o apoyarte en el presupuesto. Y vuelvo sobre el punto inicial de nuestra conversación. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le pasa esto a Axel? No se trata solamente de una historia de buenos y malos, claro, sino que Kicillof tiene intermediada la interlocución con la oposición. Kicillof no terminó de armar un gobierno propio en la provincia de Buenos Aires y la interlocución con los adversarios políticos en serio la manejan Tinianelli y Alexis Guerrera. Uno de la Cámpora y otro del masismo. Y yo acabo de decir que todavía me falta averiguar qué piensa Cristina, pero Massa ya se mueve como candidato a presidente en el 27. Bueno, me parece un corolario espectacular para el Día de la Virgen. Nos tenemos que ir. Gracias por estar del otro lado. Gracias Nadia Pitaluga. Gracias Fede Malagrino. Gracias Lucas Luqui Ortega. Gracias Fabi Guardi. No, un placer, por supuesto, contar con su presencia esta mañana aquí, Di Pierri. Sigan escuchando y viendo